En este video vamos a hablar de los grupos funcionales y vamos a explicar tres de ellos: los alcoholes, los fenoles y los éteres. Un grupo funcional es una estructura que hay en una molécula orgánica, ¿de acuerdo? Que puede ser un enlace doble, un enlace triple, un grupo de átomos, algo que le proporciona una reactividad especial, la hace diferente. Y por ejemplo, en esta molécula que hemos puesto aquí, el grupo funcional sería esta cosa que tiene la molécula. Hay muchos grupos funcionales, pero podemos dividirlos en tres tipos principalmente: oxigenados, nitrogenados y halogenados. Vamos a ver en este vídeo algunos de los oxigenados, que son aquellos que tienen oxígeno. Yo los he organizado como por parejas. Bueno, en el primer caso es como un trío, ¿vale? Porque son grupos que son muy parecidos. Grupos funcionales oxigenados, tenemos alcoholes y fenoles, que son lo mismo, y sus hermanos los éteres. Luego tenemos aldehídos y sus hermanas las cetonas, y los ácidos carboxílicos y sus hermanas o hermanos los ésteres, ¿vale? Estos son grupos hermanos y por eso los he distribuido de esta manera. En este vídeo vamos a ver el primer grupo, ¿ya? Formado por estos tres grupos funcionales hermanos, que son los alcoholes y fenoles y los éteres. Comencemos entonces por el principio, por el primer grupo funcional, que son los alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos cuya estructura es ROH, donde R es un radical alquilo, un metil, etil, propil, o sea, cualquier compuesto orgánico ya hidrocarburo, y OH se llama grupo hidroxilo. Por ejemplo, aquí tenemos este de aquí, sería un alcohol, y este sería otro alcohol, ¿vale? Tenemos un OH unido a una cadena ya hidrocarburo. Bien, y el grupo OH se llama grupo hidroxilo. Tenemos que recordar que alcohol, entonces alcohol tiene OH, ¿vale? ¿Cómo nombramos a los alcoholes? Muy sencillos. Escribimos el nombre de la cadena principal y terminamos en ol. ¿Ya? Por ejemplo, este sería el metanol. El de abajo sería el etanol. Y cuando el OH pueda estar en varias posiciones, ponemos un numerito que indica dónde está. Este, por ejemplo, sería el 1-propanol y si está en medio sería el 2-propanol. ¿Vale? Este sería el 2-butanol. En definitiva, excepto el metanol y el etanol, todos los demás van a llevar un número localizador. Y si la cadena es un ciclo, no pasa nada. Este, por ejemplo, sería el ciclo hexanol. Todos acaban en ol de alcohol. Súper fácil su nomenclatura. Cuando sea una cadena más grande, utilizamos las reglas de la UPAC, pero aquí tenemos que elegir la cadena principal que contenga el OH y el OH es el que tiene que tener el número más sencillo posible. Por ejemplo, en el ejemplo que está ilustrado acá, ¿vale? Yo he elegido esta cadena principal porque es la que tiene el OH y es la más larga. Empezamos a numerar para que el OH tenga el número más pequeño y por lo tanto esta sería un 4-metil 2-propil 1-hexanol. Y ponemos el 1 de hexanol, porque el OH podría estar en otra posición. Si los alcoholes tienen más de 1 OH, tienen 2 o 3, se llaman dioles y trioles. ¿Ya? Por ejemplo, este es el 1,2 etanodiol y este sería el 1,2,3 propanotriol. Utilizamos esos prefijos. Hay otra nomenclatura también que se utiliza, sobre todo para estos dos, ¿vale? Que en lugar de llamarles metanol y etanol, se los llama también alcohol metílico y alcohol etílico. ¿De acuerdo? Es otro tipo de nomenclatura, pero como digo, se utiliza principalmente para estos dos tipos de alcoholes. Y una cosa bastante importante que aparece a veces en los ensayos es hablar de alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. ¿Qué es un alcohol primario? Básicamente, un alcohol primario es cuando el OH está unido a un carbono y ese carbono tiene un solo sustituyente, un carbono primario. Un alcohol secundario es cuando el OH está unido a un carbono que tiene dos cosas. Y un alcohol terciario es cuando el OH está unido a un carbono que tiene una, dos, tres cosas. Tres cosas terciario, dos cosas secundario, una primario. Así de fácil. Por ejemplo, este sería un alcohol primario, sería el etanol. Este sería un alcohol secundario, ¿ya? Este sería el isopropanol. ¿De acuerdo? También se podría llamar 1-metil etanol. Y este de aquí sería un alcohol terciario, porque el OH está unido a un carbono que tiene varias cosas, ¿de acuerdo? Si le ponemos nombre, esta sería la cadena más larga que contiene el OH, este sería el carbono 1, este sería, bueno, también podría haber hecho hacia el otro lado, pero carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y sería el 2-metil 2-butanol. Para repasar un poquito cómo pone el nombre, ¿vale? Este sería el isopropanol, que sería también el 2
2-propanol. No sé qué había dicho antes, pero es el 2-propanol, ¿vale? Bueno, ¿qué propiedades y usos tienen los alcoholes? Los alcoholes de cadena corta son solubles en agua, porque forman puentes de hidrógeno con ella, son polares y disuelven súper bien en agua. Suelen ser volátiles e inflamables, ¿de acuerdo? Se evaporan fácilmente y suelen ser inflamables, se pueden quemar fácilmente. Se utilizan como disolventes, ya muchos disolventes de pinturas y de cosas son alcoholes, y como punto de partida de la síntesis de otras muchas sustancias orgánicas. O sea, cuando hagamos reacciones químicas, podemos utilizar los alcoholes para fabricar muchos otros tipos de compuestos. Y el etanol es el alcohol, el más importante, el que echan en las bebidas alcohólicas, el que utilizamos para desinfectar las heridas, ¿de acuerdo? El etanol es el único alcohol que tiene derecho a llamarse el alcohol, con mayúsculas. Los fenoles son exactamente igual que los alcoholes, solo que ahora va a ser un OH unido a un benceno, ¿vale? O a un derivado del benceno, a un hidrocarburo aromático, lo que se llama un radical arilo. ¿De acuerdo? Nombrarlos es muy fácil. Hay dos maneras. Una es llamarlo hidroxibenceno. ¿Ya? Este sería 1,3-dihidroxibenceno. 1,4-dihidroxibenceno. Pero otra, que es mucho más fácil, ya es llamarlos con sus nombres tradicionales. De estos, aunque yo les he puesto varios ejemplos, el único que hay que recordar es que el hidroxibenceno es el fenol. Es el fenol más importante y es el único que tiene derecho a llamarse fenol. Bueno, los fenoles también ya son parecidos a los alcoholes, pero se consideran un grupo funcional aparte porque este anillo bencénico altera sus propiedades, los hace un poquito más ácidos, ¿de acuerdo? Pero por lo demás son también volátiles, son inflamables. Y este fenol se utiliza como punto de partida de muchos compuestos. Ya, por ejemplo, para fabricar el nylon. Ya, ese nylon que utilizamos en las medias, en los calcetines. ¿De acuerdo? Estos fenoles, en todo caso, no suelen aparecer con mucha frecuencia en la PSU, ¿vale? Los éteres. Los éteres son otro tipo de compuestos orgánicos oxigenados que son derivados de los alcoholes. ¿Cómo son los éteres? Ya un radical o una cadena, otra cadena y un oxígeno en el medio. ¿De acuerdo? Esos son dos radicales y este es el grupo oxo. ¿Ya? Se llama oxo porque es un oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces lo reconocemos fácilmente porque son compuestos orgánicos que tienen una O en el medio. ¿Vale? Una O solita por la mitad. ¿Cómo se forman? Se forman a partir de una reacción que se llama la reacción de condensación alcohólica. En este tipo de reacción, un alcohol reacciona con otro alcohol y forma un éter y agua. Bueno, alcohol más alcohol, éter más agua. Ejemplo. Aquí tenemos un alcohol, ya, que es el metanol, por cierto. Otro alcohol, que sería el etanol, que lo he hecho de color azul para que se vea. Y lo que va a ocurrir aquí entonces es que este OH se va a ir con un hidrógeno de acá, ya, van a formar agua. Y esto van a quedar unidos por el oxígeno. Y se va a formar esto que sería un éter. Ya este veremos que se llama etilmetiléter. ¿De acuerdo? Entonces, alcohol más alcohol, éter más agua. Son derivados de los alcoholes. Ya, de hecho, como digo, si esto es un alcohol, ya, si quitamos la H y ponemos una R, tenemos un éter. Es el grupo hermano de los alcoholes. ¿Cómo se nombran? Hay muchas maneras. De hecho, hay como 3 maneras para nombrarlos. Bueno, incluso 4. Pero las más habituales son estas. Ya, sobre todo en la PSU, esta es la que más se utiliza. La primera es nombrar en orden alfabético los radicales que están alrededor de la O y luego añadir la palabra éter. Por ejemplo, este sería metil, metil éter, o sea, dimetiléter. Aquí tengo un metil, un metil, ¿vale? La E va antes que la M, sería etil, metil, éter, etilmetiléter. Luego hay otra manera también de nombrarlos que se utiliza un poquito menos ya, que es poner la palabra éter, la cadena más larga, etil, y luego lo que sobra acabado en ílico. Éter, etil, metílico. Cuando los dos radicales son iguales, ya se nombra simplemente uno de ellos. Este sería el éter metílico y este sería el éter etílico. ¿De acuerdo? Como digo, esta se utiliza menos. Se utiliza sobre todo para el éter etílico, pero la de la PSU o prueba de selección, esta sería la que más se utiliza. Hay otra también que es metox y tal, pero no la vamos a ver. ¿Para qué se utilizan los éteres? El dietiléter, ya, el éter etílico, el CH3, CH2 o CH2, CH3, es el éter más importante y de hecho es el éter que se llama éter. Si uno va a comprar éter a un laboratorio te van a dar el dietil éter, ¿vale? Y se utilizó durante mucho tiempo como anestésico para hacer operaciones de cirugía, pero se dejó de utilizar porque era muy volátil y hubieron explosiones, ya, lo cual no es bueno cuando uno va a ser operado. Y se suelen utilizar mucho como disolventes, ¿de acuerdo?
Bien, esto es todo entonces respecto a estos grupos funcionales oxigenados, alcoholes, fenoles y éteres.